Hola, bienvenidos a La Primera Conciencia, un espacio dedicado al conocimiento en general, y en esta sección a la historia en particular. Continuamos esta serie sobre la historia de la humanidad. Capítulo 5. El primer gran imperio. La segunda mitad del tercer milenio fue una época de grandes cambios. Los pueblos indoeuropeos del oeste de Asia se desplazaron hacia el sur. Una tribu de grecohablantes ocupó el noreste de los Balcanes. Por aquel entonces, los indoeuropeos ya conocían la agricultura, si bien se decantaban más por la ganadería. Sus armas eran de piedra, pues no conocían la metalurgia. En el sur de Grecia, la población nativa no indoeuropea hacía tiempo que comerciaba con el bronce, que obtenía principalmente de Chipre. Los pueblos semitas que habían invadido Mesopotamia 5 siglos antes empezaron a salir de su edad oscura. La ciudad de Mari desarrolló una cultura mixta que conservaba su lengua semítica, pero, por ejemplo, adoraba a los dioses sumerios. En Perú aparecen las primeras casas semisubterráneas, mayoritariamente en zonas costeras o junto a cauces de ríos, pues sus habitantes eran principalmente pescadores. En Egipto se instauraba la quinta dinastía, que reinó desde el 2500 hasta el 2430, cuando se instauró, obviamente, la sexta dinastía. Al parecer, el monarca que sucedió a Menkure fue un sacerdote de Ra, lo que culminaba el ascenso político de este cuerpo sacerdotal. La construcción de pirámides entró en decadencia. Probablemente los egipcios decidieron invertir sus esfuerzos en cosas más útiles, como el refuerzo de sus ejércitos. Mientras tanto, alrededor del 2425, los elamitas se unieron por primera vez bajo la dinastía de Awan. Siglos después pervivió una tradición según la cual esta ciudad había dominado Mesopotamia antes de la llegada de los sumerios. Puede ser cierto y puede ser que la leyenda se creara a partir de este periodo de esplendor. Por esta época, los elamitas ya habían adaptado la escritura sumeria a su propia lengua. Hacia el 2400 en Sumer destacó Eannatum, rey de la ciudad de Lagash, que al parecer derrotó a los ejércitos unidos de Uruk y de Ur. Como conmemoración de sus victorias, Eannatum erigió una serie de columnas de piedra o estelas con inscripciones e imágenes. La más famosa es la estela de los buitres, en la que se ve una formación de soldados con cascos y lanzas avanzando sobre los cadáveres de los enemigos devorados por perros y buitres. Según las inscripciones, el ejército vencido era el de la ciudad de Umma, que provocó la guerra al quitar ciertas piedras que marcaban las fronteras. Naturalmente, no conocemos la versión de los vencidos. Lagash conservó su preeminencia durante más de un siglo. Llegó a dominar un territorio de unos 4.500 kilómetros cuadrados. Su último rey fue Urukagina, que ascendió al trono alrededor del año 2350. Por estas fechas, los semitas crearon otro reino poderoso alrededor de la ciudad de Ebla, en Siria, cerca de Fenicia, que llegó a dominar muchas ciudades del norte de la Media Luna Fértil, de Anatolia y de la Alta Mesopotamia. Otro tanto sucedió con la ciudad de Mari, que dominó muchas ciudades de su entorno, entre ellas Asur. Volviendo a Lagash, parece ser que Urukagina fue un rey ilustrado, que trató de impulsar reformas sociales para reducir el excesivo poder de los sacerdotes en beneficio del pueblo. Sin embargo, los sacerdotes podían llegar a tener más poder que el rey sobre un pueblo temeroso de los dioses. Lagash se debilitó por sus convulsiones internas y Umma encontró la ocasión de vengar su pasada derrota. A la sazón, su rey era Lugalzagesi, que se apoderó de Ur, se proclamó rey de Uruk y desde allí, en el año 2330, atacó Lagash y la saqueó. Pronto adquirió el control de todo Sumer. Naturalmente, si conocemos todos estos detalles, es porque a partir del año 2800, los sumerios empezaron a usar sistemáticamente la escritura con fines históricos y literarios. Los egipcios harían otro tanto a partir del 2100. A los sumerios de siglos posteriores
les debió de sorprender la ausencia de registros anteriores al 2800. Posiblemente no se les pasó por la imaginación que la causa fuera que antes se desconocía la escritura, o por lo menos que ésta tenía un uso aún muy restringido, así que conjeturaron que ésta debía de ser la fecha del diluvio universal, una leyenda sobre una inmensa inundación que posiblemente era mucho más antigua. Los sumerios ubicaron todas sus leyendas en la época antediluviana. Según dichas leyendas, el mundo fue creado en 7 días. El número 7 se debe a que los astrónomos sumerios habían identificado 7 cuerpos celestes, aparte de las estrellas: el Sol, la Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus y Saturno. Estos astros eran divinidades que influían sobre los hombres. El destino de una persona dependía fuertemente del astro dominante el día y la hora de su nacimiento. Cada día se nombraba según el astro que dominaba en su primera hora, y así surgió la división del tiempo en semanas de 7 días. Las listas de reyes sumerios fueron completadas con 10 reyes antediluvianos, a los que atribuían reinados de decenas de miles de años. El último y más famoso de estos reyes fue Gilgamesh, rey de Uruk. Su leyenda se basa indudablemente en el Gilgamesh histórico, que reinó hacia el 2700. Pero el Gilgamesh legendario fue situado antes del diluvio, como era preceptivo. Según la leyenda, fue un héroe valiente que realizó hazañas increíbles. Tras la muerte de un amigo, se puso a buscar el secreto de la vida eterna. Así pasó una larga serie de peripecias. Entre ellas sobrevivió al diluvio, causado por unos dioses enojados. Otro de los supervivientes fue Utnapishtim, quien, favorecido por los dioses, construyó un barco en el que se salvó juntamente con su familia. Los dioses, sin hombres que le ofrecieran sacrificios, sintieron hambre, pero Utnapishtim, cuando el diluvio hubo pasado, sacrificó animales en acción de gracias. Dice el poema: los dioses olieron su aroma, los dioses olieron el dulce aroma, como moscas se agruparon sobre el sacrificio. En agradecimiento, los dioses otorgaron a Utnapishtim el don de la inmortalidad. Se encontró con Gilgamesh y le indicó que debía buscar cierta planta mágica. La encontró, pero cuando se disponía a comérsela, una serpiente se la robó, lo que explicaba la creencia antigua de que las serpientes se rejuvenecen al cambiar de piel. Otra ciudad semita que había alcanzado cierto esplendor era Kish. Mientras Lugal-Zaggisi reinaba en Uruk y ejercía su influencia sobre todo Sumer, el primer ministro del rey de Kish se las arregló para usurpar el trono, tras lo cual adoptó el nombre de Sargón, que significa rey legítimo. Su legitimidad no debía de estar tan clara, pues el nuevo rey prefirió trasladar la corte a una nueva capital fundada por él mismo, y que no estuviese asociada a la monarquía anterior. Esta capital fue Agade, o Akkad, y desde entonces el rey fue conocido como Sargón de Akkad. Alrededor del 2300, Sargón se enfrentó a Lugal-Zaggisi y lo derrotó. Según sus inscripciones conmemorativas, esta victoria le dio el dominio de todo Sumer, pero parece ser que en realidad necesitó varias campañas más para lograr esta meta. En cualquier caso, Sargón acabó dominando una extensa región de Mesopotamia, que incluía a todo Sumer, y que fue conocida como el Imperio Acadio. Más aún, sometió al reino de Elam, dejándolo bajo el gobierno del rey de Susa, una de sus ciudades menos destacadas, que a partir de este momento empezó a ganar influencia. Sargón siguió combatiendo y sojuzgando ciudades del norte y del este, mientras la capital de Akkad iba engrandeciéndose. Por ejemplo, la ciudad de Asur se había liberado recientemente del dominio de Mari e instauró una monarquía propia, pero sus reyes se convirtieron en tributarios de Sargón. La propia Mari no tardaría en someterse también al yugo acadio. Por el contrario, Ebla estuvo a punto de derrotar a Sargón, quien, no obstante, logró rehacerse. Ebla conservó su independencia y se convirtió en un importante centro cultural que absorbió la cultura acadia, que a su vez había incorporado la cultura sumeria.
En sus restos se han encontrado numerosas tablillas cuneiformes escritas en heblaíta con textos jurídicos, religiosos, diplomáticos, administrativos y económicos. Incluso se han encontrado diccionarios sumerio-heblaítas. Según los escritos acadios, Sargón llegó en sus campañas hasta la costa de Canaán. El imperio acadio fue el primer imperio histórico en el sentido de un pueblo que dominó militarmente a otros pueblos extranjeros. En este sentido, el imperio antiguo egipcio no era un imperio, sino una cultura homogénea que poblaba un territorio extenso. El gobierno de Sargón fue opresivo para los pueblos que sojuzgó. Los gobernantes sumerios del sur fueron sustituidos por guerreros brutales, lo que causó muchas revueltas que Sargón tuvo que sofocar. Por otra parte, Sargón instituyó el acadio como lengua oficial del imperio, y debió de tomar medidas para fomentarlo, pues a pesar del prestigio que tenía el sumerio, terminó desplazándolo. Indudablemente, la entrada de los acadios conquistadores en las ciudades de Sumer debió de generar una gran confusión, agravada por el hecho de que los recién llegados hablaban una lengua que casi nadie entendía. Tal vez las gentes más humildes, cuya visión del mundo se reducía a su entorno más inmediato, ni siquiera entendían por qué, de repente, habían aparecido hombres que hablaban una lengua tan extraña que ahora se veían coaccionados a aprender. Era natural pensar en un castigo de los dioses. Con el tiempo, cuando Sumer y Akkad se borraron de la memoria de las gentes, pervivió la leyenda de que hubo un tiempo en que todos los hombres hablaban la misma lengua, o sea, el sumerio, pero que un día los dioses los castigaron y sembraron la confusión haciendo que hablaran dos lenguas distintas. Por otra parte, los zigurats eran ya monumentos del pasado y lo que la gente sabía de ellos es que habían sido construidos para acercarse al cielo. Esto era cierto. Muchos pueblos con divinidades celestes eligen lugares elevados para estar más cerca de sus dioses al hacer sus sacrificios, y los zigurats fueron la peculiar forma que tuvieron los sumerios de plasmar esta idea. Sin embargo, la gente encajó muy bien ambas historias. Los antiguos construían torres cada vez más altas con la pretensión de alcanzar el cielo, pero los dioses se enojaron con este intento de invasión y lo evitaron sembrando la confusión. Les hicieron hablar cientos de lenguas distintas, con lo que ya no podían trabajar conjuntamente y el proyecto fracasó. Los hombres se dispersaron según sus lenguas, y esta era la causa de que en el mundo hubiera tantos pueblos con tantas lenguas diferentes. Por una cuestión de coherencia, esta leyenda tuvo que ubicarse después del diluvio. Los hablantes de lenguas extrañas no habían perecido, lo cual, por otra parte, también encajaba en la historia. Tal vez los antiguos querían llegar al cielo para salvarse en caso de que los dioses provocaran otro diluvio universal. Hacia el 2300 se inicia un periodo de esplendor en el Valle del Indo. La llamada civilización del Indo fue extendiéndose hasta ocupar un territorio mayor que el actual Pakistán. Se construyeron grandes ciudades de ladrillo con casas rectangulares y calles de 8 metros de ancho. Disponían de instalaciones sanitarias, almacenes, piscinas y un sistema de canales muy estudiado. Sus habitantes cultivaban el trigo y la cebada, y se han encontrado los restos más antiguos del cultivo del algodón. Disponían de una escritura reducida de 270 signos diferentes, cuyo significado se desconoce, que únicamente se han encontrado en sellos, por lo que debían de ser identificaciones de mercancías. Sorprende la ausencia de templos en las ciudades, si bien se han encontrado objetos de culto, tal vez antecedentes de la futura religión de la India. Tampoco había palacios, lo que suscita muchos interrogantes sobre el tipo de estructura social de esta cultura. Las capitales más importantes eran Harappa y Mohenjo-Daro. Se ignora si eran capitales de estados distintos o si formaban parte de un mismo imperio. También hay constancia de un intenso comercio marítimo con Sumer. Por esta época reinaba en Egipto el tercer rey de la sexta dinastía, Pepi I, nativo de Memphis. Los nómadas del desierto de Libia empezaron a hostigar el país, pero fueron rechazados 5 veces por los ejércitos egipcios,
dirigidos por un general llamado Uni. Este general consolidó también el dominio de Egipto sobre la península del Sinaí, rica en metales, e incluso supervisó expediciones a Nubia, al sur de la primera catarata del Nilo. El Imperio Antiguo alcanzó así su apogeo. Probablemente, Pepi I decidió que las relaciones comerciales que Egipto mantenía con Fenicia desde hacía mucho tiempo no eran satisfactorias. Los cananeos pagaban poco por las exportaciones egipcias y cobraban mucho por sus productos. Cuando dos personas negocian y una tiene a sus órdenes un ejército poderoso, es natural que llegue a esta conclusión. Los fenicios fueron exhortados a pagar periódicamente un tributo al rey, pero algunas ciudades decidieron negarse. Como consecuencia, Uni dirigió una expedición contra Fenicia. Una columna marchó por tierra y otra, transportada por mar, desembarcó hacia el sur de Biblos. El ejército derribó murallas, incendió ciudades, destruyó cosechas, se apoderó de toda clase de objetos valiosos y, sin duda, consiguió que las ciudades castigadas se comprometieran a pagar el tributo. Hacia el año 2280 muere Sargón de Akkad. Inmediatamente, Sumer y los pueblos de los montes Zagros vieron en la muerte del rey una oportunidad para liberarse de la tiranía acadia y se rebelaron. Sin embargo, Sargón fue rápidamente sucedido por su hijo mayor, Rimus, quien, con ayuda de su hermano Manistusu, sofocó las revueltas. En 2272, el hijo de Pepi I subió al trono de Egipto con el nombre de Pepi II. Era sin duda un niño, pues su reinado duró 90 años y es, al parecer, el más largo de la historia. En 2252, Naram-Sin, nieto de Sargón, ocupaba el trono de Akkad. Tras sofocar varias revueltas internas, Naram-Sin continuó la tradición imperial de su abuelo, reemprendiendo expediciones a tierras lejanas. En el 2200, destruyó el floreciente reino de Ebla. Para consolidar su autoridad, se hizo proclamar Dios. Organizó un cuerpo de nobles funcionarios que supervisaban o sustituían a los reyes locales, e instaló colonias de acadios en las ciudades sospechosas de rebeldía. La cultura floreció en la corte de Akkad. Los escribas acadios desarrollaron y superaron las tradiciones sumerias. Aunque el lenguaje de la cultura siguió siendo el sumerio, los comerciantes y la administración hablaban acadio. Mientras tanto, como es habitual, en los cielos se reproducían los acontecimientos de la tierra. Los dioses acadios se mezclaron con los sumerios. Es fácil distinguirlos porque tienen nombres semíticos. Además, son todos dioses celestes, como corresponde a las culturas de pastores. Así, Sin, dios de la luna, se convirtió en el dios principal de Ur. Naram-Sin significa amado por Sin. Ishtar, identificada por el planeta Venus, diosa del amor y la belleza, se convirtió en la diosa principal de Uruk, desplazando el culto a Anu. Esto era aceptable, pues pronto se descubrió que Ishtar era hija de Anu. También estaba Shamash, dios del sol, que no consiguió tanta notoriedad como sus compañeros. Y aquí finalizamos este podcast capítulo 5 de la historia de la humanidad, llamado El primer gran imperio. Ahora, si te ha gustado el podcast, no dudes en darle like y suscribirte a mi canal como en mis otras redes sociales. Un saludo y hasta el siguiente vídeo.